Así bien. Vamos a resolver el ejercicio 8 de la primera práctica de estequiometría, que dice lo siguiente. Por la combustión completa de 30 gramos de ácido oxálico, aquí tenemos la fórmula global, carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 4, se obtiene 5,7 gramos de agua. Entonces, por combustión completa se obtiene agua. Calcular el rendimiento de la reacción. Escrito entonces la reacción, tenemos el ácido oxálico, cuando se combine con el oxígeno, si es combustión completa, repito, se obtendrá anhídrido carbónico y agua. Para balancear, como es una reacción redox, también podemos usar ese método. Ponemos 2 delante del coeficiente, como coeficiente del ácido oxálico, 1 mol de oxígeno, 4 moles de anhídrido carbónico y 2 moles de agua. De esa manera queda balanceado. 2 moles de ácido oxálico son 180 gramos. Y de agua, como son 2 moles, entonces son 36 gramos. Entonces nos dice que se ha quemado 30 gramos del ácido oxálico. Entonces primero determinemos qué cantidad de agua debe de obtenerse. X, que es la cantidad de agua, será igual a 30 por 36 entre 180. Y eso nos da una cantidad de 6 gramos. Entonces, debería de obtenerse 6 gramos, pero no se ha obtenido eso. Entonces, el porcentaje de rendimiento es igual al peso real, ¿sí? Lo que se ha obtenido sobre el peso teórico, que es 6 gramos por el 100%. Esta es la fórmula. Entonces, reemplazamos en esta fórmula el porcentaje de rendimiento es igual al peso real, que es lo que nos da el problema, 5,7 gramos, sobre el peso teórico que hemos obtenido, 6 gramos, y todo por el 100%. Entonces, el porcentaje de rendimiento de esta reacción es igual, si resolvemos eso, entonces es del 95%. Entonces falta un 5%. Ese 5% representa de 5,7 hasta 6, hay 0,3 gramos que se ha perdido de agua. Esa pérdida se denomina en las reacciones, cuando se obtiene producto, porcentaje de rendimiento. Esto ocurre porque hay algún problema en los materiales o en la pureza de los reactivos. En la práctica 2 de estequiometría, para resolver el primer ejercicio, debemos de tener en cuenta lo siguiente, es la ley ponderal de las proporciones recíprocas. Si tenemos, por ejemplo, el sodio, cuando reaccione con el hidrógeno, debe de obtenerse hidruro de sodio. Si tenemos hidrógeno más cloro, ¿sí? Tenemos el mismo reactivo, pero ahora está reaccionando con otro reactivo, ¿verdad? Que es el cloro. Entonces aquí debe de obtenerse ácido clorhídrico. ¿Listo? Teóricamente, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice lo siguiente. Si un reactivo reacciona con otro, ¿sí? Y este otro reacciona con un tercero, como estamos viendo aquí con el cloro, entonces cuando reaccione el primero con el tercero, lo deben hacer en una misma proporción o en múltiplos de esa proporción con la que se combinaron con este segundo. Entonces aquí debería de obtenerse cloruro de sodio. Muy bien. Entonces primero nos vamos a fijar en estas dos reacciones. Para que estén correctamente escritas debe estar balanceado, ¿verdad? Entonces aquí ponemos un 2 de coeficiente. Eso nos determina 2 hidrógenos y 2 sodios. Acá solo hay uno, entonces 2 delante. Aquí tenemos 2 hidrógenos, 2 cloros y aquí 1, 1 en los productos. Entonces un 2 delante y ya queda balanceado. Aquí tenemos 2 cloros y acá 1, entonces un 2 delante y eso nos va a determinar que necesitemos 2 moles de sodio. Muy bien, como sabemos el peso atómico del sodio es 23 por 2, 46 gramos.
del hidrógeno es 1, ¿verdad? Por 2, 2 gramos. Y eso nos va a determinar 48 gramos, que son también 2 moles de hidruro de sodio. Un mol de hidrógeno son 2 gramos, ¿sí? Un mol de cloro son 71 gramos porque el peso atómico del cloro es 35,5. Entonces, 71 más 2, entonces sería 73 gramos, que también son 2 moles de ácido clorhídrico. Muy bien, y aquí, como tenemos dos sodios, ¿sí? Entonces sería 46 gramos, 2 moles de sodio. Un mol de cloro, 71 gramos. ¿Verdad? Bien. Entonces, si sumamos, sería aquí 6 y 1, 7, ¿sí? Y 7 y 4, 11. 117 gramos, que también son 2 moles de cloruro de sodio. Entonces, aquí tenemos que fijarnos en lo siguiente. Cuando el sodio, ¿sí?, se combine con el cloro, miren aquí, el sodio se ha combinado con el hidrógeno con 2 gramos de hidrógeno, pero se han necesitado 46 gramos de sodio. Y aquí también, cuando se combine con el cloro. Y aquí, el cloro se necesitan 71 gramos para 46 gramos de sodio. Y aquí también vemos que se han necesitado 71 gramos para 2 gramos de hidrógeno. Aquí es la misma cantidad. Entonces, en este caso son las mismas cantidades. Eso debemos de tener en cuenta para el ejercicio 1 de la segunda práctica de estequiometría. Esto se llama ley ponderal de las proporciones recíprocas. Vamos al segundo ejercicio de la práctica 2 de estequiometría, que dice lo siguiente. A partir de 500 gramos de carburo de calcio comercial con una pureza del 80% y agua en exceso, eso significa que tenemos la cantidad suficiente de agua. ¿Qué volumen de tino o acetileno se producirá en condiciones normales? Recuerden que un mol de cualquier gas en condiciones normales siempre ocupa un mismo volumen, ¿verdad? Que es 22,4 litros. Entonces nos dan la reacción, que es carburo de calcio. Por un caso, este es el ejercicio 2 de la segunda práctica de estequiometría. Carburo de calcio más agua. Resulta entonces el etino, que es un hidrocarburo, más hidróxido de calcio. Nos dan la reacción. Entonces, en primer lugar debemos de tener la ecuación balanceada. También es una reacción redox, pero de manera sencilla, si ponemos un 2 delante del agua, ¿sí?, ya queda balanceado. Tenemos un calcio, 2 carbonos, 4 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos y 2, 4. 2 oxígenos y los 2 oxígenos. Muy bien, entonces, un mol de carburo de calcio son 64 gramos. 2 moles de agua son 36 gramos, ¿sí? Un mol de tino, 26 gramos. Y un mol de hidróxido de calcio, 74 gramos. ¿Listo? Bien, ahora nos dicen que nos dan 500 gramos de carburo de calcio, pero con el 80% de pureza. Entonces, en una reacción, solo intervienen en la reacción los productos que son puros. Las impurezas no intervienen en la reacción. Por lo tanto, aquí, para determinar la cantidad de carburo de calcio que reacciona con el agua, debemos de emplear la siguiente fórmula. El porcentaje de pureza es igual al peso de la sustancia pura sobre el peso de la sustancia impura por el 100%. ¿Listo? Entonces nos dicen que es 80% de pureza, ¿verdad? 80% de pureza. Vamos a hallar el peso de la sustancia pura sobre el peso de la sustancia impura. Nos dicen que son 500 gramos por el 100%. Entonces, si resolvemos esto,
el peso de la sustancia pura, ¿sí? Sería igual a 400 gramos. 400 gramos de carburo de calcio es lo único que va a intervenir en la reacción, no los 500. Entonces, 400 gramos, ¿sí? Primero vamos a determinar la cantidad de tino. La cantidad de tino es X entonces. X sería igual a 400 por 26 entre 64. Y eso nos da una cantidad de 162,5 gramos. Muy bien, ahora, esta cantidad debemos de determinar el volumen que ocupa en las condiciones normales que nos piden. Como nosotros ya hemos hecho antes, un mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿sí? Ocupa 22,4 litros. Este mol de etino es 26 gramos. Este es el único que es gas. En condiciones normales, debe de ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Listo? Ahora no tengo 26 gramos, sino tengo 162,5 gramos. ¿Qué volumen ocupará? Entonces, ese volumen sería igual a 162,5 gramos por 22,4 litros sobre 26. Y eso nos da una cantidad de 140 litros. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A.